Gracias por acompañarme en un episodio más de Elian Verónica desde la Diestra. Si el contenido que estamos desarrollando es de su agrado, por favor suscríbase dándole a la campana, dele like, comparta y también deje sus comentarios. Y hoy quiero estar discutiendo con ustedes brevemente, un ratito nada más, sobre el revuelo que se ha levantado en Puerto Rico en relación al proyecto de la libertad religiosa. El PDLC-1, presentado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, la senadora Rodríguez Bebe, también es parte de este proyecto, y esto ha levantado una ola de críticas, tanto de personas a favor como de personas en contra sobre este proyecto. Algunas personas alegan que esto es innecesario, que en Puerto Rico ya tenemos nuestra Constitución y que nuestra Constitución protege a los ciudadanos para que puedan creer, tener sus propias creencias religiosas y que puedan vivir de acuerdo a sus creencias religiosas y que esto no es necesario. Y entre otras cosas también aducen a que lo que estaría abriendo, la puerta que estaría abriendo este proyecto es precisamente para que haya discrimen contra algunos sectores en particular, sobre todo contra el sector de la diversidad o conocido como de la diversidad sexual, LGBTQ+Z, por ahí para abajo. Y entonces ya en Puerto Rico no se hace esperar los diferentes analistas, la discusión en los programas radiales, en los programas televisivos respecto al proyecto. Yo le animo a todo el que está viendo hoy mi video a que vaya al proyecto, vaya directamente al proyecto, léalo, para que usted de verdad sepa de qué se trata este proyecto. Se ha dicho que se le van a negar servicios a las personas, especialmente de la comunidad. Se ha dicho que esto va a levantar una ola de persecución contra las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, entre otros, y que Puerto Rico se va a convertir en tierra de nadie. Algunas iglesias, especialmente las iglesias liberales, es decir, iglesias que no necesariamente o que no se dejan llevar por la palabra, por la Biblia, que no creen necesariamente en la Biblia tal como está redactada, sino que creen que deben de ser, ¿verdad?, interpretada desde otra perspectiva. También plantean que en Puerto Rico no es necesario que se proteja la libertad religiosa y que el proyecto en efecto impulsaría discrimen contra estas personas. Y quiero que vayamos rapidito a este videíto de una de las discusiones que se desató en un panel social de líderes religiosos en uno de los canales televisivos aquí en Puerto Rico. ¿Ustedes los cuatro están a favor de la medida? Yo sí estoy a favor, totalmente a favor. Sí, claro que sí. Estoy a favor. Yo traigo una propuesta. Vamos a escucharla, que eso es bueno. En las paneles cristianos siempre es bueno escuchar ideas. Yo invito a mis hermanos y hermanas de la fe que como Iglesia de Jesucristo nos unamos y trabajemos el proyecto para atender las necesidades de todos los sectores y no sea solamente de un lado. Que le demostremos al país que somos capaces de hacer lo que el país no puede hacer. Unirnos y desarrollar un proyecto de ley donde todas las necesidades son atendidas y donde todas las preocupaciones son atendidas. Ese es el reto que pongo. En estas discusiones, ¿verdad? Yo veo eso y es como irnos por la tangente, porque el proyecto no trata de otras problemáticas ni de otras situaciones que no sea el problema o el tópico de la libertad religiosa. Así que, ¿verdad?, este pastor o este líder religioso plantea que vamos a alejarnos de lo que busca realmente el proyecto y vamos a tratar de resolver otras supuestas problemáticas en el proyecto y no es serio, ¿verdad? No se toma en serio la discusión verdadera sobre este proyecto. Mire, aquí en Puerto Rico, querramos aceptarlo o no, por muchos años, sobre todo los cristianos, han sido víctimas de persecución, quizás persecución sutil en comparación con la persecución y con el discrimen que ocurre en otros países, pero en Puerto Rico no ha estado exento de la persecución y del discrimen y de la burla
y de la categorización de las personas religiosas como personas brutas, incompetentes, como personas retrógradas o como personas incluso violentas que quieren el mal de sus conciudadanos. Y basta con poner algunos videos de las discusiones públicas en Puerto Rico para que usted vea de lo que yo estoy hablando. De hecho, hay programas mañaneros donde analistas políticos en múltiples ocasiones le han llamado a los pastores y a los cristianos como sector fundamentalista, violento, homofóbico, incluso nos han llamado talibanes. Y eso ocurre en una emisora a plena, ¿verdad? En una transmisión normal, a plena luz del día, tanto emisoras AM como FM. Y la gente no se da cuenta que eso es un tipo de discrimen contra el sector religioso. Cuando se discuten proyectos también para defender a los niños, como el que se está viendo precisamente también en la discusión pública en Puerto Rico, el PDLS 350, para evitar las intervenciones médicas, quirúrgicas y también hormonales a los niños, pues rápido se levantan toda esta madeja de epítetos discriminatorios y violentos contra el sector religioso, diciendo que no quieren proteger a los niños, que lo que quieren es obstaculizarle su desarrollo. Pero si fuera que lo dijeran así, pues no había problema, ¿no? Es que utilizan epítetos para realmente desarrollar en la percepción de los demás ciudadanos que las iglesias y que los cristianos son personas malas, son personas violentas, son personas malvadas. Y no nos damos cuenta en Puerto Rico que eso es parte de un discrimen que se viene aceptando por muchos años. También aquí en Puerto Rico, en ocasiones, dependiendo de los gobernantes o de los alcaldes que llegan al poder, se han implementado medidas para limitar el ejercicio de la libertad religiosa. Y traigo el ejemplo de San Juan, del municipio del San Juan, cuando fue gobernado o administrado por la alcaldesa Carmen Yulín. En ocasiones, o no diría en ocasiones, en muchas ocasiones, cuando las iglesias salían a la calle a llevar algún tipo de servicio o algún culto, alguna prédica, repartir panfletos, la alcaldesa enviaba a funcionarios y también a policías a decirle a esos miembros de una iglesia, a esas iglesias, que se tenían que retirar, que no podían estar predicando, ni cantando, ni dando servicios en las plazas públicas. Y eso ocurrió aquí en Puerto Rico. Hay otras iglesias que han hecho señalamientos similares en otros municipios, o que los permisos para llevar a cabo actividades de índoles religiosas se les niega, o que se tardan curiosamente en ser aprobados en comparación con otros tipos de actividades. Y eso es un tipo de discrimen. También hemos tenido en Puerto Rico, especialmente en el cuerpo de la policía, donde en un momento dado se le negaba a los policías poder hacer una oración, porque bajo el pretexto de la supuesta separación entre iglesia y Estado. Y no se le permitía a los policías hacer una breve oración para iniciar sus funciones laborales y tirarse a la calle a bregar con la criminalidad y con los maleantes y con los bandoleros que tenemos aquí en el país. Pero eso la prensa se le olvida y no lo reseña, y también a estos analistas políticos y a los paneles de discusión sociales no presentan la información. De hecho, los propios reportes periodísticos, cuando en efecto los ciudadanos se levantaban llamando la atención a lo que estaba sucediendo respecto a la persecución religiosa. Otra cosa que no vemos como persecución religiosa aquí en Puerto Rico es que, por ejemplo, a las escuelas entra todo tipo de organización de filosofía, incluso marxista, comunista. Tenemos organizaciones que creen, por ejemplo, en el ateísmo, organizaciones que, por ejemplo, no creen que los padres deban de ser los principales educadores de sus hijos, entre muchas otras. Y todas esas organizaciones pueden entrar a las escuelas. Pueden entrar a las escuelas a hablar de su cosmovisión, de lo que creen, de lo que plantean, de la propuesta que supuestamente le están llevando a cabo los estudiantes, pero a los estudiantes se les niega hacer una breve oración para iniciar el día de clases. También al maestro se le ha prohibido en ocasiones hacer oraciones, se les ha prohibido incluso hablar de Dios en los salones de clase.
Sobre todo también cuando se discuten temas de la diversidad sexual. Ahí no se puede mencionar la palabra de Dios. Recuerdo que hace unos años atrás, incluso, para que uno de los pastores, Héctor el Father, pudiera entrar a una escuela, eso levantó ronchas para que él pudiera llevar unas actividades a las escuelas, porque era un pastor, porque era un líder religioso el que iba a entrar a la escuela. Y entonces, en toda esta discusión, la gente se pierde porque muchas personas piensan, contra, es verdad, hay separación de iglesia y Estado. Eso significa que todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que trate de iglesia, no se puede hablar, no se puede mencionar. La iglesia tiene que hacer sus cultos, llevar su prédica allá, en una esquina, en 4 losetas, y el Estado te dice que es ahí y de ahí no te puedes salir. No puedes salir públicamente porque ya estarías violentando supuestamente esa separación entre el Estado y la iglesia. Y lo que la gente se olvida es que esa separación existe precisamente para que el Estado no pueda intervenir en los asuntos de la iglesia. El Estado no le diga a la iglesia cómo tiene que hacer. El Estado no puede entrar a decirle a la iglesia cómo tiene que creer o cómo tiene que hacer su práctica religiosa. Pero aquí en Puerto Rico, los demagogos y los ideólogos nos han llevado a creer que se trata de todo lo contrario, que la iglesia tiene que estar totalmente alejada de la vida pública y social en Puerto Rico. ¿Y sabe qué? Eso es un mito. Y aunque nuestra Constitución protege ese derecho fundamental, lo que hemos visto, como algunos de los ejemplos que le he mencionado, es todo lo contrario. Es la violencia, es la violación a ese principio precisamente. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo. La discusión que se comenzó a dar en el Senado para este proyecto es muy importante porque la iglesia tuvo por primera vez dentro de estos 4 años de pandemia en Puerto Rico, la llamada pandemia en Puerto Rico, tuvo por primera vez la oportunidad de dirigirse a los legisladores que de hecho muchos de ellos, algunos de ellos estuvieron precisamente en el cuatrenio pasado mientras se violentaba ese derecho a la libertad religiosa y guardaron silencio. Y en este preciso momento, cuando se está discutiendo este proyecto en el Senado de Puerto Rico, la iglesia y algunos líderes religiosos tuvieron la oportunidad de poder por fin presentarse ante las autoridades, en este caso el Poder Legislativo, y hablarles de los atropellos, del abuso y del discrimen que sufrieron durante la pandemia del COVID y la vacunación obligatoria. Cómo se les negó entrar a los hospitales a poder llevar oración, servicio que los propios feligreses, las propias personas pedían. Cómo se les denegó poder, por ejemplo, abrir sus iglesias para dar cultos, mientras otros negocios, otras instituciones se les permitía el acceso y la apertura, acceso al público y la apertura, como por ejemplo los casinos, los restaurantes, los supermercados. Pero a la iglesia se le denegaba esa autorización. Incluso se le hacía difícil, onerosa poder volver a abrir, porque mientras a estos otros negocios se les permitía operar con más liberalidad, ¿verdad?, y con menos trabas, a la iglesia se le exigía que debían de guardar unos pies, se le exigía que si no cumplían con estos requerimientos tenían que entonces hacer sus cultos afuera, entre muchas otras. Y yo creo que es importante porque por primera vez la iglesia, los líderes religiosos pudieron dirigirse al gobierno y decirle, ustedes violentaron este derecho en múltiples ocasiones, de múltiples maneras. Algunos líderes religiosos incluso trajeron ejemplos como los que yo le mencioné mucho antes del estado de la pandemia en Puerto Rico. También hablaron de cómo se les exigía a los feligreses para poder tener el acomodo razonable o las exenciones que un líder firmara para demostrar de alguna forma que esa persona se congregaba en esa iglesia y que en efecto tenía esas creencias. No se había visto cosa igual aquí en Puerto Rico. Y la iglesia por primera vez se pudo dirigir y decir, estos abusos se cometieron. La libertad religiosa estuvo atropellada durante estos tiempos y en estos momentos en específicos también han estado
han estado bajo atropello. Y me parece que fue una manera, ¿verdad? Una forma o un momento importante, debería decir, para que pudieran expresar lo que sucedió, que no lo han olvidado, las iglesias no lo han olvidado, pero que el gobierno en ocasiones parece olvidarse. De hecho, también se refirieron al Departamento de Salud y cómo fue ese proceso de obligatoriedad de la vacunación, que, by the way, en estos momentos está en entredicho, ¿verdad? La efectividad de ese producto, y los datos a lo que apuntan es que, en efecto, ese producto para trabajar, supuestamente, ¿verdad?, o para atender la propagación del COVID, fue totalmente inefectivo, y que esa propaganda que se le llevó a las personas de que vacunar los representaba que no se iban a contagiar, y luego era de que representaba que no iban a enfermar de gravedad, pues resultó ser que, ¿verdad?, los datos y lo que ha estado saliendo públicamente, las investigaciones que en aquel momento se entorpecieron, nos llevan en la dirección contraria. Y la iglesia por fin tiene la oportunidad de decir: nos limitaron, nos coartaron, nos entorpecieron nuestro derecho, y es momento de que en efecto se atiendan este tipo de situaciones que ocurrieron en el pasado y que no vuelvan a suceder en Puerto Rico. Continuamos viendo entonces el video de la discusión de este proyecto de libertad religiosa. Sobre la mesa en estos momentos, y estamos listos, lugar, hora y fecha para hacerlo cuando ustedes estén disponibles. Esa oportunidad ya se dio. Todo el y tiempo, se ha dado. todo el tiempo. Pero esa oportunidad con este proyecto se dio, se ha dado a través de Por los años. tiempos. Y este es el mejor proyecto para la comunidad LGBTQ. Lo que pasa es que no lo leen. Este grupo de personas siempre se queja por todo, por nada y por si acaso. Muy bien. La realidad es que la sección 16 dice así: nada de lo dispuesto en la presente ley podrá ser usado para que el gobierno de Puerto Rico niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que solicite o requiera o necesite, sin discriminar por ningún motivo, incluyendo edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación sospechosa dispuesta de la ley. Yo quiero Ellos volver pueden a con este insistir. papel ir allí, Yo y si quiero- algún cristiano le discrimina, Yo quiero- en cualquier agencia con este papel van y ejercen su derecho. Yo quiero volver a insistir en que eso es parte de toda la totalidad del proyecto, porque el proyecto dice que el gobierno no puede excluir, ¿verdad? Eso lo dice el gobierno, pero no dice que una persona, un funcionario no lo puede hacer. Pero es que esa y el proyecto determina que un funcionario puede pedir Lo que pasa es que ser excluido para ese hacer eso. funcionario en horas laborables representa al gobierno. Exactamente, pero eso no es lo que dice el proyecto. El proyecto dice que un funcionario puede pedir acomodo razonable. ¿Y qué Que es lo que- técnicamente y- el acomodo razonable. Repita su es idea, eso. repita Pero su idea. ¿Cuál es Vamos a la dejarlo ahí. suya? Prácticamente lo que este pastor le disgusta y le molesta es que se tenga que dar acomodos razonables. El hecho de que una persona, por sus creencias religiosas, no quiera dar un servicio o no esté dispuesto a llevar a cabo alguna tarea porque en efecto entra en conflicto con sus sinceras creencias, con su creencia religiosa. Luego más adelante uno de los pastores le dice, bueno, es que hay personas que no están dispuestas a llevar a cabo abortos porque entienden que están matando una vida y entienden que esa práctica los llevaría al infierno. No concuerda esa práctica de exterminar a un ser humano en el vientre materno con sus creencias religiosas. Entonces, este pastor se disgusta porque él precisamente lo que no quiere que suceda es que se le dé un acomodo razonable a esta persona y que se le tenga que obligar a llevar a cabo el servicio. De hecho, vemos a uno de los panelistas, el señor Delgado, que también parece que no entiende de qué se trata esto. Y mire, lo que usted debe de comprender es que los servicios en las agencias de gobierno se van a dar, se tienen que continuar dando. Y si una persona se negase a dar un servicio porque en efecto, por sus creencias religiosas, entiende que no puede dar ese servicio, la agencia se vería en la obligación de darle un acomodo y entraría otro oficial gubernamental, otro empleado del gobierno a dar el servicio que esa persona no puede dar. Así que en efecto, nadie se quedaría sin servicios en Puerto Rico. Pero lo que le molesta a algunas de estas personas es que precisamente se le dé el acomodo razonable a la persona
que no brindaría el servicio, no, porque es que hay que obligarlos a llevar a cabo la acción en contra de sus creencias. Y ahí es que vemos el problema que tenemos aquí en Puerto Rico, del que muchas personas no hablan claramente, no se atreven a discutirlo. Y los panelistas, lamentablemente, siguen la misma narrativa. Entonces, no estamos tan dispuestos realmente en Puerto Rico a defender ese derecho fundamental de la libertad religiosa. De hecho, si ese derecho cede, se desploma, usted sepa que todos los demás derechos también se desplomarían. Vamos a continuar viendo el video. No, pero acomodo razonable es discriminar. Yo no quiero atender a ese, por lo tanto. Bueno, estás discriminando porque por favor. Pero estás diciendo que esa persona tú no la quieres atender. Okay. Eso es lo que estás diciendo. Yo tengo una sugerencia también. No, pero no quiere decir que el gobierno no lo va a atender y puede hacer un acomodo razonable. Como en el gobierno hacen 500 acomodos razonables. Por eso estás permitiendo que la persona, un funcionario, discrimine. Yo no quiero discutirlo. Yo tengo una propuesta sobre la mesa. Ponla ahí en la ponencia. Vamos a hacer. Ponla ahí en la ponencia. Ya eso está. No. Ponle la ponencia. Eso es fácil porque ustedes cargaron el panel ayer. 11 instituciones, 9 religiosas, 8 a favor, solamente 2 en contra. Y las ponencias que están en contra. No, ponencia. Mire, yo trabajé en el Senado y en la Cámara. Y esas ponencias las ven. Prácticamente de eso, ¿verdad? Se ha tratado la discusión en nuestro país, pero la gente no ha estado dispuesta a ir a los ejemplos reales de cómo aquí en Puerto Rico se ha atropellado el derecho a la libertad religiosa. By the way, en las universidades de Puerto Rico, lamentablemente, entra cualquier organización a llevar cualquier tipo de información, pero en muchas ocasiones se ha visto limitado el que otras organizaciones puedan llevar también su información a las universidades, los centros que supuestamente están llamados a la discusión de las ideas y a darle paso a esa pluralidad de pensamientos, pues se discrimina a los grupos religiosos o los grupos de fe, pero se le abre paso a las organizaciones que en efecto están a favor de que no se les dé el espacio precisamente a los grupos religiosos. Y nosotros aquí en este país, los ciudadanos como usted y como yo, nos debemos de preguntar si en efecto este proyecto es o no es importante a la luz de lo que ya hemos vivido en Puerto Rico con el tópico de la libertad religiosa. Prenda un día las emisoras AM, prenda un día el televisor en su casa para que usted vea cómo se carga negativamente la percepción hacia las personas de fe, hacia los religiosos, mientras que a otras personas, a otros grupos, incluyendo los de la diversidad sexual, para nada. Esas son las víctimas, esas son las personas que necesitan y merecen nuestra protección. La realidad es que a nivel mundial, uno de los grupos más perseguidos a nivel mundial son las personas con creencias religiosas, incluyendo los cristianos. Pero esos datos usted no los va a ver, no va a ver a nadie discutiéndolos aquí en Puerto Rico. No va a ver cómo los cristianos en otros países tienen que huir de sus casas en las noches a vivir en montes, en cuevas, para poder escapar a la persecución. No va a ver la matanza de cristianos, por ejemplo, en África, cuando incluso agentes del gobierno entran a ciertas regiones y atacan y destruyen sus aldeas. Eso usted no lo va a ver. Pero aquí en Puerto Rico estamos peleando de que se le tenga que dar un acomodo razonable a una persona por sus sinceras creencias religiosas y que se traiga otro empleado a dar el servicio. Este proyecto está en plena discusión en estos momentos aquí en Puerto Rico, proyecto del Senado 1. Y también hay un ala, no quiero cerrar el programa sin hablar un poco de los que se han levantado diciendo que este proyecto evitaría que los niños, o permitiría, debería decir, que los niños que no estén vacunados en época de pandemia no puedan participar de la educación. Y entiendo que en estos precisos momentos, y es importante que usted lo sepa, que ese lenguaje se está trabajando en estos momentos. Y que en efecto lo que se ha dicho es que no se le va a negar el servicio de educación, se le van a dar acomodos razonables para que ese menor no se quede sin la atención o sin la educación que necesita. Esa parte está en plena discusión en estos momentos en el Senado de Puerto Rico. Lo que es importante que usted sepa es, número 1, que sí, aquí en Puerto Rico,
el derecho a la libertad religiosa se ha visto violentado en múltiples ocasiones. Les he traído solamente algunos ejemplos puntuales de lo que ha sucedido en el país. Número 2, que en efecto sí es importante, a pesar de nuestra Constitución, que se proteja este derecho. Y para eso es que precisamente se aprueban leyes y se aprueban reglamentos para darle un cauce, ¿verdad? Para darle un cauce a lo que ya está establecido en la Constitución, como ha ocurrido con otros temas, con otros tópicos precisamente. Y número 3, yo le digo a usted, si tiene creencias religiosas o si no las tiene, este proyecto precisamente lo defiende a usted. Defiende la libertad de conciencia que usted debe de tener. Y aunque usted no pertenezca a ninguna religión en particular o a ninguna iglesia en particular, debería de defender y de estar a favor de este proyecto porque defiende tanto como al que cree como al que no cree. Y de eso se trata esta discusión, de defender los derechos de todos y que todos tengan la libertad y los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Así que no se vaya, vamos a continuar desarrollando muchos de estos temas que levantan ronchas aquí en Puerto Rico, pero que es importante que discutamos y que usted esté sobre todo educado e informado sobre lo que sucede en nuestro país respecto a muchos de estos tópicos. Así que nos vemos en otro episodio desde Elian Verónica de La Diestra.